Muy buenas tardes, noches a todos, o buenos días si están viendo nuestro momento, y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia. El día de hoy vamos a retomar las temáticas que estuvimos trabajando las últimas semanas, que es la temática de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la guerra para terminar con todas las guerras, que si lo vemos fue muy exitosa en ese objetivo, ¿o no? Pero bien, lo cierto es que la semana pasada estuvimos hablando sobre esta temática, pero hoy le vamos a dar otra vuelta de tuerca. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Antes que nada, les quiero pedir que dejen su like acá, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Pueden ahí pasar y dejar algún aporte por cualquiera de los medios disponibles, ya sea Mercado Pago, PayPal, transferencias o lo que gusten. Y vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. En fotografía, acá tenemos a color a un grupo de soldados británicos disparando una ametralladora Vickers mientras portan máscaras de gas durante la batalla del Somme, una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, una de las batallas más sangrientas del siglo XX, consiguientemente, y para muchos una verdadera demostración de la brutalidad de la Primera Guerra. No solo se trató de una batalla extremadamente brutal en la que se produjo el día más sangriento de la historia militar británica, sino que a su vez fue una batalla en la cual cientos de miles de hombres murieron sin que hubiera un objetivo militar claro o estratégico, sin que la batalla supusiera un giro de alguna manera a los acontecimientos que tenían lugar durante la guerra. Acá me dicen, profe, ¿cuándo traes tus shows a la Patagonia? Quizás en el verano. Muchas gracias por el aporte, querido Agustín Pino. Lo cierto es que la batalla del Somme, para muchos la verdadera representación para los británicos de lo que fue el infierno de la guerra, es una demostración de las lógicas de la guerra industrial que se vieron durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como han notado numerosos historiadores, fue la primera guerra total, o se consensúa, fue la primera guerra total de la historia. Sobre esto, obviamente, ha habido historiadores como Luc Capdevila, que analizando la guerra del Paraguay, la considera esta la primera guerra total de América del Sur, pero en términos globales, la Primera Guerra Mundial, considera la mayoría de los historiadores, fue la primera guerra total. ¿Y qué quiere decir que fue la primera guerra total? Quiere decir que involucró al conjunto de la sociedad, que supuso unos niveles de brutalidad que rompían con mucho de lo que había sido el paradigma de lo que era una batalla hasta ese momento, del alcance de destrucción que podía tener la guerra. La Primera Guerra Mundial vio una forma de muerte industrializada y masiva como ningún campo de batalla lo había visto en el pasado. Como hemos visto en otras ocasiones, las cifras de la carnicería en la Primera Guerra Mundial rompían absolutamente con cualquier vara o antecedente. Había ahora una capacidad para generar muerte y destrucción que superaba ampliamente lo que habían sido los campos de batalla del pasado. Y esto tuvo un fuerte impacto en hombres y mujeres que todavía tenían una cosmovisión e incluso un planeamiento estratégico propio del siglo XIX. De hecho, la brutalidad de la Primera Guerra Mundial y el acostumbramiento a la masacre sería un elemento central, no solo para marcar el inicio del siglo XX y la ruptura con la cultura del progreso ilimitado propia del paradigma decimonónico del siglo XIX, sino que también podríamos considerarlo uno de los antecedentes centrales para el surgimiento del fascismo y la violencia nazi. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial como una guerra total. Antes que nada, por si recién llegas a este canal o es el primer video que estás viendo o viste este video suelto, quiero hacer una aclaración necesaria, que es que ya hicimos un video que se llama La Gran Guerra, en el que hacemos todo el raconto, el análisis global de la Primera Guerra Mundial, con su epicentro en los campos de batalla europeos. Así que en este video no vamos a hacer un análisis de lo que es el desarrollo estratégico de la guerra, sino cómo la Primera Guerra Mundial rompió en gran parte la forma de la mentalidad occidental con respecto a la guerra y la muerte, y forjó para muchos gran parte de la lógica genocida del nazismo. Para esto nos vamos a centrar en la obra del historiador italiano Enzo Traverso.
Enzo Traverso es un experto en totalitarismos, en historia de la violencia como tal en el siglo XX. También ha tenido otros trabajos sobre historiografía, sobre la cultura de la izquierda europea, entre otras cuestiones, o la nostalgia de la izquierda. Uno de sus libros más interesantes es La violencia nazi, una genealogía europea. En este libro, Enzo Traverso se propone buscar los orígenes de la violencia nazi, cómo esa violencia nazi no surge de la nada, sino que fue producida por un conjunto de factores que tenían que ver con la historia europea, que iban desde el nacionalismo, el racismo, las conquistas e incluso la Primera Guerra Mundial como tal. Acá Lean de Mico nos dice: mi humilde aporte para el adoctrinamiento. Un saludo desde la banda oriental. Un abrazo enorme, señor León, no Lean. Bien, Enzo Traverso desarrolla a lo largo de este libro un capítulo en particular que se llama Destruir la guerra total, en el que busca las raíces, o algunas de las raíces, de la lógica genocida del nazismo y del fascismo en la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que hay otro libro mucho más completo de Traverso sobre la guerra en la primera mitad del siglo XX, que es A Sangre y Fuego, una de la Guerra Civil Europea. Otra obra maestra que recomiendo muchísimo, en la que él se propone analizar no la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, o la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española, desde un punto de vista de la catástrofe o del victimismo, sino que busca, él dice, analizar a los victimarios. ¿Qué tenían en la mente los hombres que hicieron la guerra? Aquellos que estaban dispuestos a matar, a bombardear, a recluir en campos de concentración, a ejercer la tortura. ¿Qué había detrás de todo ello? Bueno, en A Sangre y Fuego de la Guerra Civil Europea, Enzo Traverso hace un análisis conceptual de la violencia, la destrucción en Europa y la experiencia de la guerra civil como tal, a lo largo de todo lo que fue la primera mitad del siglo XX. Así que este lo recomiendo muchísimo. Pero hoy nos vamos a centrar en el capítulo de Traverso, Destruir la guerra total de la violencia nazi, para hacer un análisis esquemático de cómo la Primera Guerra Mundial contribuyó a la lógica genocida del nazismo. Para esto vamos a parar en un primer punto, que es la emergencia del ejército fordista. Si queremos, la Primera Guerra Mundial fue la primera gran guerra entre potencias europeas tras los desarrollos de la Revolución Industrial. Y estos cambiaron para siempre el paradigma de la guerra y las formas en las que los hombres combatían en el campo de batalla. Hay que decir que muchos de los oficiales y muchos de los generales de la Primera Guerra Mundial, como vimos anteriormente, fueron a esta guerra como hombres del siglo XIX, pero a combatir en una guerra del siglo XX. Lo cierto es que esto representó un golpe muy duro en la cara para toda la sociedad europea. Durante la antesala de la Primera Guerra Mundial, millones de hombres fueron movilizados a enlistarse para ir a combatir al frente de batalla bajo un fervor patriótico. Acá se trataba de demostrar patriotismo, de morir por la patria en el campo del honor, en lo que era una experiencia, no solo, si queremos, de nacionalismo, sino también estética. Suponía que los soldados eran hombres que en el campo de batalla se movían con valentía, iban hacia adelante a confrontar al enemigo, y había una aura romántica detrás de la idea de morir por la patria. Muchos de los soldados fueron muy entusiasmados por toda la oleada de patriotismo y chauvinismo que rodeó al inicio de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los campos de batalla que encontrarían serían muy distintos a los campos de batalla que habían construido en su mente. A esa muerte honrosa peleando cuerpo a cuerpo con el enemigo se le superpuso en realidad, o más bien fue reemplazada por una guerra brutal que se peleaba sobre un paisaje apocalíptico destruido por las nuevas armas modernas que podían barrer a la tierra, a los árboles, y convertir a el paisaje en un conjunto de hombres putrefactos, ratas, olor a carne quemada, destrucción, lodo y humedad. Esto estaba muy lejos del paradigma de una guerra romántica en la cual el guerrero valiente al estilo de Aquiles combatía en el campo de batalla. Más bien se trataba de vivir
en una ciénaga rodeado de excrementos, de olor a muerte y esperar una muerte anónima y colectiva producto de los impactos de las armas de artillería. Y acá está uno de los grandes puntos que cambian esta lógica de la guerra. El guerrero europeo era visto como el guerrero individual, valiente, heroico, el guerrero y el combatiente romántico, que se destacaba por sus proezas y sus capacidades individuales. Ese modelo, si queríamos, todavía estaba presente cuando en el siglo XIX muchas de las guerras por el desarrollo de los estados nacionales estaban rodeadas del auge de la literatura romántica y ese héroe patriota. En cambio, lo que aparece es otro fenómeno. En vez del soldado, el guerrero valiente, aparece el soldado masa. Ese soldado no se destaca por ser un combatiente individual sumamente heroico. No, es uno más de un enorme aparato que lo supera. El soldado ya no tiene que ser valiente, tiene que ser mecánico. Es un engranaje de una máquina mucho más amplia. Lo que dice Traverso es que en la misma lógica de la revolución industrial, al obrero masa de la fábrica el obrero masa de la fábrica tiene su semejante en el soldado masa del ejército fordista. El ejército ya no es un conjunto de hombres heroicos, es un conjunto, si queremos, de trabajadores. Pero no trabajadores por la identidad proletaria, sino porque ellos trabajan para una máquina que es la máquina de la guerra. La lógica de la Primera Guerra Mundial y la lógica del ejército fordista tiene mucho de la lógica de la fábrica. Los movimientos son medidos a través de relojes y silbatos que disponen a los hombres a realizar acciones. No se trata de que los hombres sean los protagonistas. Muchas veces los protagonistas son las máquinas. Máquinas que son alimentadas por los hombres. No son soldados o tiradores, son operarios. Operarios que en una cadena segmentada y burocratizada realizan un proceso continuo de producción en el que no cuenta tanto el valor individual como la división constante de tareas y la eficiencia. En este sentido, los ejércitos se burocratizaron y pasaron a estar divididos a través del prisma de la racionalidad fordista y taylorista. En el ejército ahora teníamos estructuras de mando muy diversificadas y una división de tareas. Los soldados no estaban ahí pura y exclusivamente para combatir de cara al enemigo, sino para realizar una serie de tareas divididas y un trabajo continuo que se desempeñaba para mantener viva la máquina de la guerra. De hecho, esta división de tareas marcaba que al arma uno la alimentaba de munición para que ésta hiciera el trabajo, de la misma manera que uno mantenía activa la máquina de la fábrica. Las ametralladoras no tienen tiradores. De hecho, muchas de las palabras que se utilizan son operador de ametralladora o servidor de ametralladora. Esto no lo dice Traverso, aprovecho de decirlo yo, y esto no es un detalle menor, porque justamente no se trataba de que los hombres cumplieran un rol protagónico. Era el arma la que propagaba la muerte y el hombre estaba al servicio de esa máquina. Y esto formaba parte de otro proceso. Por ejemplo, la artillería principal responsable de las bajas durante la Primera Guerra Mundial era disparada a kilómetros de distancia del enemigo en un proceso que no se parecía en nada a la acción de combatir en otras etapas de la historia de la humanidad, sino que simplemente había una división de tareas eficiente por el cual, al igual que en el ritmo de la fábrica en la cual constantemente bajo una línea de montaje cada uno toma una parte, cada uno ocupa un lugar en mantener al cañón disparando. Y esto se parecía tanto a un proceso industrial de producción que, si queremos, en los cartuchos que se soltaban cada vez que un cañón disparaba y se acumulaban alrededor de las trincheras o de las baterías de artillería, teníamos ese mismo flujo de producción, solo que acá se trata de una máquina de producir constantemente la muerte del enemigo. Ahora, de la misma forma que en la fábrica, las avanzadas militares, los ataques, eran marcados por oficiales siguiendo los tiempos de relojes sincronizados. Durante la ofensiva del Somme, en julio de 1916, todos los oficiales británicos tuvieron que silbar
utilizar sus silbatos, al igual que lo hacía el capataz de la fábrica, para marcar los tiempos de manera sincronizada en que todos los hombres, de la misma manera que habían ingresado al trabajo, salían de sus trincheras para avanzar contra los alemanes, en un proceso muy similar a la lógica fabril. Ahora, esta relación entre la fábrica y el campo de batalla no solo se daba por una cuestión de un ejército fordista burocratizado en el que el proceso del combate había dejado de ser el combate heroico para ser el proceso de la fábrica, sino que la guerra también favoreció lo que fue la imposición del taylorismo y la planificación y segmentación. A medida que los gobiernos tomaron una participación más importante en sus propias industrias para mantener el flujo de municiones e insumos para el campo de batalla, el taylorismo y la utilización eficiente de los medios industriales se expandió por toda Europa y por todo el mundo. Ahora, por ejemplo, que los hombres tenían que ser reemplazados por las mujeres y los niños en las fábricas, había que hacer un uso muy eficiente de su mano de obra porque era la menos calificada. De la misma manera que el soldado masa solo podía ser valioso si cumplía sus tareas segmentadas y no porque se destacara individualmente. Era, si queremos, literalmente carne de cañón. Ahora, la experimentación que se dio con el taylorismo y la utilización de todas estas técnicas mucho más avanzadas para poder asegurar el flujo constante de municiones también se dio en otros campos. Hubo mucha experimentación en el campo psicológico, en el campo de la salud, para asegurar la eficiencia en el campo de batalla. Muchas de las terapias modernas se trataron a partir de los síntomas que tenían los hombres tras la experiencia traumática de la guerra. El estrés postraumático, el shock, el estrés de guerra, todos esos términos se adaptaron para la psicología moderna y se experimentaron todo tipo de terapias para mantener a los hombres capaces de seguir combatiendo. De la misma manera se experimentó en el campo de la salud. Muchas de las formas de la medicina moderna se empezaron a utilizar de manera masiva por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Es el caso, por ejemplo, del agua oxigenada, entre otros elementos que se utilizaron. Ahora, la guerra era tan burocrática, tan parecida a la lógica de la fábrica, que había una diferenciación, igual que en la fábrica moderna, igual que en la industria moderna, entre planeación y ejecución. Dije planeación, ¿no? Planeamiento y ejecución. La gestión y la ejecución de los procesos industriales hoy en día están muy diferenciados. La gerencia es una cosa, la propiedad es otra y demás. De la misma manera, en los ejércitos fordistas ya no había una relación directa entre el que ejecuta y el que planifica. Muy por el contrario, lo que ocurría era que los oficiales estaban muy lejos del campo de batalla. Su rol no estaba en combatir, en ensuciarse, sino que más bien había una distribución jerárquica muy planificada y segmentada por la cual se tomaba la gestión de la guerra desde un punto de vista macro y después se realizaba la ejecución descentralizada. El oficial ya no portaba armas, ya no se suponía que los caballeros debían matar, sino que debían estar atentos para los desfiles y para la planificación. Eran mucho más parecidos a un burócrata que planifica o a el gerente de una fábrica que a un soldado que combate en el campo de batalla. Y esto llevó a una gran diferencia. El soldado que estaba completamente lleno de mugre y de sangre en una trinchera esperando a morir, separado del oficial que planifica desde una mesa cómoda, lejos del ruido de las bombas. A su vez, el ejército fordista lleva a un proceso de muerte industrializada que rompía mucho con el paradigma de la guerra. Como dijimos antes, los hombres del siglo XIX y muchos de los burócratas que tomaban las decisiones de las ofensivas estratégicas a gran escala. Un saludo a Martín, que nos envió un aporte desde Paraguay y pregunta cuándo vamos. No sé cuándo iremos a Paraguay, pero es probable que pase de acá al año que viene o fines de año. Las armas de esta época, las ametralladoras, sobre todo, tenían una capacidad de fuego que superaba con absolutamente lo que habían sido las guerras del pasado. Y lo interesante es que estos hombres del siglo XIX, que gestionaban la guerra desde un lugar burocrático,
No eran conscientes de los efectos que tenían estas armas y pensaban ganarlas como se habían ganado en el siglo XIX. De hecho, había, si queremos, algunas advertencias sobre el efecto devastador de las ametralladoras. Ya se habían utilizado en las guerras coloniales contra pueblos como los zulúes, contra distintos pueblos de África o incluso en la conquista del oeste, en América o en la India. Pero acá jugaron mucho los prejuicios racistas. Los europeos consideraban que sí, efectivamente, las ametralladoras eran letales, pero también estaba en la inferioridad de los combatientes contra los que luchaban, en el ser masacrados a gran escala por las armas modernas. Los hombres europeos, los soldados profesionales, no debían caer tan fáciles como esos nativos salvajes, que como dice en Sotraverso citando, decían que peleaban contra armas que descargaban rayos sobre el enemigo. El otro punto interesante es que en el campo de batalla, debido a esta diferencia que se daba entre los generales del siglo XIX y las armas del siglo XX, todavía se esperaba que el combate se ganara con acciones decisivas de cargas de caballería. De hecho, un oficial inglés afirmó que las ametralladoras podían ser muy poderosas, pero no podían compararse con el magnetismo de la carga de caballería, mientras que otros tantos todavía instruían a sus soldados para pensar que las acciones militares se definirían con las cargas de las bayonetas. Si vemos algunas de las estadísticas, en 1917 el 0,1% de las bajas fueron producto de combates cuerpo a cuerpo. El otro elemento que se deriva justamente de esta producción industrial es la muerte anónima en masa. La muerte anónima en masa rompe también este elemento del soldado heroico. Pensemos que hasta este momento teníamos un aire impetuoso de ir al campo de batalla, morir en el campo del honor y llevar gloria a la propia patria. Sin embargo, las capacidades industriales del nuevo armamento eran capaces de destruir seres humanos con una eficiencia que nunca se había visto. Los cañones, los obuses explosivos ya no disparaban balas sólidas, sino metralla que volaba por todos los aires y producía traumatismo de cráneo en todos sus soldados. La muerte ahora se podía producir a una escala industrializada. De la misma manera que se había revolucionado la capacidad material de construir, se había revolucionado la capacidad material de destruir. En el campo de batalla, la muerte era anónima y colectiva. Del otro lado hay un enemigo al que no veo, que no se me aparece en persona, que está del otro lado de una trinchera. Yo lo veo a la distancia, le disparo sin ver su rostro. Es un enemigo que está lejano. Mi experiencia propia de la guerra es de una convivencia con la muerte. El olor de los cuerpos que se descomponen a mi alrededor y también la muerte colectiva y multitudinaria producto de los bombardeos, producto de las ametralladoras. En esta escala tenemos que entender que uno se termina acostumbrando a la cantidad de hombres que mueren de manera masiva. Si nosotros vemos alguna de las cifras, cuando hablamos de la batalla de Verdún y de 700.000 bajas en una batalla y números de esas características, tenemos que entender que el número de muertos rompía totalmente con el paradigma y era el producto de la capacidad que tenían las nuevas armas para producir la muerte del adversario. Armas que, como planteamos en la lógica del ejército fordista, son las que llevan adelante el verdadero protagonismo del campo de batalla. El soldado solo está ahí para alimentarla. Y esto lleva a una muerte multitudinaria, en masa y anónima. Y doblemente anónima. Primero, porque mueren tantos hombres en el campo de batalla que la individualidad se pierde en la multitud. Cuando los números de bajas son de cientos de miles, cada soldado se convierte en parte de una estadística mayor. Una estadística que, de nuevo, va de cientos de miles. La propia individualidad se pierde en esa masa. Y el otro elemento es que la muerte es doblemente anónima porque la capacidad destructiva de las nuevas armas modernas industriales mutilan brutalmente los cuerpos. Quedan desfigurados, irreconocibles, incluso perdiendo sus rasgos humanos. Calcinados, despedazados, mutilados.
Muchos de los registros de los testigos de la guerra hablan del trauma que generaba para muchos soldados ver los cuerpos brutalmente mutilados. Hay un minero alemán que tiene un registro de cómo vio lo que había sido la cabeza de un joven soldado y que ahora era una protuberancia sanguinaria entre sus hombros, sin rostro, sin nada que parezca humano, y cómo tenía pesadillas constantemente por esto que había visto. Esa muerte producida por un arma industrial a gran escala, masiva, está muy lejos de la muerte heroica que se esperaba, combatiendo cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Por eso aparece un reemplazo a la figura del héroe. El héroe es reemplazado por el soldado anónimo. Los homenajes ya no se hacen a los grandes soldados que se destacaban. Un Aquiles sería impensado en la guerra moderna. No, el homenaje se hace al soldado anónimo. Un soldado que incluso no podemos saber su identidad, porque su cuerpo quedaba brutalmente destruido. Porque su cuerpo se perdía en una multitud de cadáveres y era inidentificable. A partir de la Primera Guerra Mundial se empiezan a hacer los homenajes ya no a grandes soldados, sino a la tumba del soldado desconocido. Uno más que se pierde entre la multitud de millones de hombres que luchan defendiendo su patria. A su vez, la existencia en las trincheras es la existencia, de nuevo, de pelear contra un enemigo al que el rostro no se le ve. Está muy lejos y a veces ni siquiera aparece de manera directa. La muerte no es el producto de un hombre, la muerte es el producto de una máquina impersonal, es el producto de un obús de artillería que destruye a mis compañeros a mi alrededor, es el producto de un tanque que avanza como un enorme mastodonte de hierro destruyendo a su alrededor lo que toca y arrasando incluso y pisando cadáveres o trincheras bajo su peso. La idea de que la muerte no la produce un hombre al que veo a los ojos, con el que combato cuerpo a cuerpo, genera una ruptura antropológica. Yo estoy siendo víctima de un otro absoluto, que es una máquina. Y a su vez, cuando yo disparo, cuando yo cargo armas y ataco al otro lado, la muerte se convierte en fría e impersonal. Yo no veo el resultado de los bombardeos cada vez que formo parte de la cinta de montaje, que es en realidad cargar un obús para disparar a un blanco que está a kilómetros. Eso hace tan frío e impersonal el proceso de la masacre. De hecho, incluso en el campo de batalla, en medio de un paisaje apocalíptico destruido por el fuego, las explosiones, los soldados avanzan sobre tanques, avanzan portando máscaras de gas que eliminan sus propios rasgos humanos. Se ven como otros seres, fríos, impersonales. Dispararle a un hombre con una máscara de gas, casco, que parece totalmente desprovisto de humanidad, es muy distinto a asesinar a alguien a quien puedo ver a los ojos. Esta muerte industrializada y anónima daba cuenta no solo de la enorme capacidad para producir la muerte que tenían las nuevas armas, sino también de cómo se predisponía la sociedad a acostumbrarse a la masacre. Una masacre ahora industrializada. Esa masacre, esa convivencia con la muerte, hacía que también los soldados tengan que dejarse llevar por sus instintos más bajos y ser máquinas de matar. No se les pedía que fueran heroicos, que tomaran prisioneros. No, el soldado tenía que ser una máquina de matar fría. Tenía que poder avanzar hacia adelante sin perder el paso, sin retroceder, porque si no, podía ser ajusticiado como un desertor al volver a su trinchera. Tenía que avanzar, matar sin pensar. Si quedaba pensándose en la humanidad de su adversario, tenía más chances de morir. No, el soldado masa avanza sobre un campo lleno de cadáveres, de ratas, de carne quemada, destruida, y tiene que matar. Pero lo interesante de cómo el soldado masa tiene que matar es que en esta segmentación del tiempo, en esta división de tareas, se daban situaciones en las cuales cada soldado, por ejemplo, después tenía la posibilidad de tener, cuando estaban cerca de pueblos, cuando estaban cerca de algunas zonas que no quiero decir pacíficas, estaban cerca de pueblos o de ciudades, tenían sus retiros
en zonas urbanas. Y en esas zonas urbanas, lejos de las trincheras, podían, por ejemplo, ir a un restaurante, comer, tener contacto con la vida civil, tener contacto social, hablar de otras cosas, jugar incluso lúdicamente, dispersarse, para luego volver al campo de batalla y ser una máquina de matar, ser parte de un engranaje. Es el trabajo que debemos hacer. Una canción, una consigna que cantaban muchos soldados ingleses era estamos aquí porque estamos aquí, porque estamos aquí, porque estamos aquí. De la misma manera, un sentido del deber imponía que es lo que hay que hacer. Matar, disparar, provocar la muerte de manera industrializada es el trabajo. Es lo que hay que hacer para defender a la nación, porque el enemigo está del otro lado. Y a veces intercalado con momentos en donde se vuelve a la vida ordinaria y normal. En donde estoy comiendo, en donde me estoy riendo. Y después volver al campo de batalla, donde la victoria ya no es, por ejemplo, ganar un objetivo estratégico, sino masacrar el mayor número de enemigos posibles. La gloria ya no estaba en clavar la bandera en un lugar, sino en provocar la muerte anónima y masiva del otro. Esta lógica plural, esta lógica esquizofrénica de entre la normalidad y la brutalidad del campo de batalla en donde se masacra masivamente, para Enzo Traverso, es parte del acostumbramiento a la matanza. Un poco de la posibilidad de ser hombres comunes y corrientes que después masacran personas, se construyó en este acostumbramiento a desarrollar una vida común, ordinaria, cotidiana, y en el campo de batalla ser una máquina de matar. Para Traverso, esto explica un poco la lógica que hubo detrás de los Einsatzgruppen, los grupos de tareas que se dedicaban al exterminio de civiles durante la Segunda Guerra Mundial y que eran seguidos por hombres comunes y corrientes que participaban del trabajo que tenían que hacer. Otro tema interesante es la ruptura progresiva de la diferencia entre soldados y civiles, así como la emergencia de los campos de concentración. La Primera Guerra Mundial, como vimos, vio el surgimiento del soldado masa, pero también vio el desarrollo de la industria de la guerra. Ahora, por ejemplo, conformar el aparato industrial que alimenta de municiones a mi ejército era un elemento estratégico. Eso hacía, por ejemplo, de las industrias y de las ciudades blancos estratégicos. Las guerras también se luchaban y llegaban hasta las ciudades. Si bien la Primera Guerra Mundial no tuvo el catastrófico número de muertos civiles que tuvo la Segunda Guerra Mundial tuvo más muertos civiles que muertos militares, la Primera Guerra Mundial la fórmula es inversa, las ciudades pasaron a ser blancos estratégicos. Se llevaron adelante bombardeos estratégicos con zeppelins o con aviones sobre fábricas y urbes. Se llevaron adelante guerras de ocupación. Los alemanes cuando llegaron a Bélgica, o incluso los austríacos en Serbia, o los rusos en Galicia, desarrollaron represalias contra la población civil, ahora considerados blancos. La guerra ahora progresivamente estaba borrando las líneas entre soldados y civiles. De hecho, se empezaron a borrar muchas de las líneas divisorias de lo que algunos habían llamado el proceso civilizatorio. Considerar a las ciudades como escenario de la guerra y campos de batalla también se traducía en esto, la destrucción de la vida civil. Los civiles volvieron a ser un blanco, porque, como dijimos, la fábrica es un objetivo estratégico. Entonces, poder capturar civiles, impedir los procesos económicos, es también debilitar militarmente a mi adversario. El otro tema central es que una guerra a esta escala ve un número de prisioneros de guerra muy superior a cualquiera que hubiéramos visto en el pasado. Hablamos de cientos de miles de prisioneros. En la batalla de Tannenberg, la mitad de las bajas rusas fueron prisioneros tomados por los alemanes. ¿Qué hacer con esos prisioneros? A su vez, los desplazamientos de población producto de las ofensivas llevan a que millones de personas tuvieran que salir de sus hogares. Surgió una nueva estructura de campos de prisioneros que era mucho más vasta, grande, burocratizada de lo que habían sido en el pasado.
Hay que decir que las guerras coloniales habían visto el surgimiento de los primeros campos de concentración. Durante la guerra anglo-boer, los británicos, está establecido para muchos, según un consenso historiográfico, crearon los primeros campos de concentración, con alambres de púas, con tiendas, en donde masivamente se dejaba a la población en condiciones de inanición, trabajos forzados y demás. Durante la Primera Guerra Mundial, los campos de prisioneros, en donde se albergaba a cientos de miles de personas capturadas, se empezaron a parecer mucho a los campos de concentración del futuro. Alambres de púas, vigilancia, sometimiento, castigos físicos, hambre, frío, deshumanización. Cuando la capacidad industrial faltó para sostener el esfuerzo de guerra y los brazos también faltaban porque estaban empleados en el ejército, se empezó a utilizar a los prisioneros de guerra para alimentar a la industria, para realizar labores que permitían sostener el esfuerzo militar. También, cuando aparecieron los bloqueos y la falta de insumos y alimentos, aparecieron las hambrunas, a veces planificadas, de los prisioneros de guerra. Se sabía que capaz se los podía alimentar, pero era mejor reservar ciertos recursos para alimentar a nuestros hombres en el futuro. Y así, la muerte por inanición, la muerte por la proliferación de enfermedades, por el frío, se convirtieron en una norma. Y hablamos ahora de una muerte masiva, porque eran campos con cientos de miles de prisioneros, ahora incluso bajo una estructura burocrática y militarizada de vigilancia, en donde en muchas ocasiones se combinaban los prisioneros militares con los prisioneros civiles, que estaban ahí porque se tomaban montones de territorios, y muchas veces, sobre todo en Europa del Este, territorios en donde había enormes diferencias, producto de la combinación de distintos grupos étnicos. Así progresivamente se fue borrando la línea divisoria entre soldados y civiles, y cada vez más los civiles empezaron a tener el trato que podían merecer los soldados. Soldados que a su vez estaban mucho más brutalizados. Un tema interesante que desarrolla Traverso en Los Atolladeros del relato es la dificultad que tenían los hombres para expresar el carácter de su experiencia en el frente. Para muchos, esta nueva experiencia de la guerra industrial, de la guerra total, es imposible de traducir al lenguaje de las palabras. En este punto, Traverso hace un planteo que, sin terminar de identificar totalmente, sostiene que para muchos soldados las descripciones eran similares a las descripciones que se escuchaban por parte de los sobrevivientes de los campos de concentración. La convivencia masiva con la muerte, el olor a la carne putrefacta, el olor a la carne quemada, la deshumanización, la muerte masiva e industrializada, la muerte producto de la asfixia de manera masiva con la utilización de las nuevas armas químicas. Algunos de los testimonios sobre, por ejemplo, los que habían mantenido, habían estado en Auschwitz, se parecen mucho a los testimonios de la Primera Guerra Mundial. Aquellos que contaban lo sucedido en Auschwitz a sus familiares, que se negaban a escucharlos, se veían en sus hogares contando apasionadamente y con alivio sus sufrimientos pasados a un ser querido, pero nadie les creía ni les escuchaba. Los testimonios de los rescatados en la Primera Guerra Mundial son ricos en consideraciones análogas. Para Franz Marc, la guerra era un gigantesco combate que las palabras nunca lograban describir. Para el pintor Paul Nash, la visión del frente era absolutamente indescriptible. Para Cooper, el olor que emanaba de los cuerpos inflamados superaba toda descripción. Para Robert Graves, los períodos de permiso eran indisociables de un malestar profundo. La idea de estar y de permanecer en el hogar era terrible, ya que uno estaba rodeado de personas que no podían comprender
esta realidad. Soldados italianos en cartas decían: la guerra está más allá de la imaginación, todo es negro y sangre. No te describo la batalla porque no estoy autorizado y además no podrías comprenderla. Solo debes imaginar que allí, donde todo está sucediendo, es la destrucción total. Tenía la impresión de estar en el cine. La guerra, escribía un oficial, ha grabado en todos nosotros la marca de un sufrimiento que borra los rasgos individuales. La única expresión elocuente es este silencio que domina cada uno de nosotros. Es impactante pensar que una sociedad europea que había visto la Belle Époque, considerada en retrospectiva por muchos como un tiempo dorado de paz, de progreso, de civilización y desarrollo, una generación que había viajado en tranvías, en trenes, que había consumido productos de todos los lugares del mundo, gracias al imperialismo, que utilizaba trajes y ropas refinadas, de repente tenía que estar en un paisaje apocalíptico rodeado de muerte, rodeado de destrucción, en medio de matanzas que superaban todo. Y acá es donde aparece un elemento que marcó a muchos de aquellos que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial y a muchos de aquellos que sobrevivieron a los campos de concentración, que es el silencio. Muchos soldados quedaban en silencio a la hora de procesar lo que habían vivido. No comunicaban, no describían, sino que quedaban en silencio, pensando en la intraductibilidad de los hechos a las palabras. Esta es una nota que comparten tanto los sobrevivientes del Holocausto, como dice Traverso, como los sobrevivientes de los campos de la Primera Guerra Mundial. El otro punto es el de las vidas sin valor. El acostumbramiento a la matanza durante la Primera Guerra Mundial fue el producto de varias cosas. Una de ellas fue el fervor nacionalista. Como dijimos antes, en el pasado, la idea de la gloria en el campo de batalla estaba dando por la victoria. Estaba dada por la idea de que, por ejemplo, yo tomaba un pedazo de tierra, ganaba un territorio para mi patria. Pero ahora, la gloria estaba marcada por masacrar al mayor número de enemigos. Y esos enemigos estaban marcados por un proceso de deshumanización. La propaganda de la guerra, lo que marcó, entre otras cosas, fue la idea de que el otro es un otro absoluto, un extranjero absoluto. En Europa del Este, sobre todo en los Balcanes, y en el enfrentamiento entre alemanes y eslavos, sobre todo entre alemanes y rusos, la idea de que el otro era un extranjero brutal se desarrolló a gran escala para convertirlo en un blanco del exterminio necesario. Un registro que aparece, por ejemplo, es la de la propaganda de los franceses y los ingleses, en los que los alemanes, sobre todo después de la invasión sobre Bélgica, eran señalados como brutos, como salvajes, como orangutanes sanguinarios o como hunos. Los alemanes eran categorizados como los hunos que a su paso destruían todo. Esta propaganda de la Primera Guerra Mundial dice: mantengan al huno afuera. Muchos alemanes también se quejaban de la utilización de fuerzas coloniales en Europa. Para ellos, la aparición de fuerzas como los senegaleses, las fuerzas coloniales británicas, traía a pueblos primitivos e inferiores a los campos de batalla europeos, desprestigiando lo que era el acto del combate. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial hubo masacres masivas, producto de las represalias contra civiles, producto de la guerra de ocupación, y entre otros el genocidio armenio, el exterminio de 1,5 millones de armenios por parte de las fuerzas otomanas. Un exterminio que pasó prácticamente desapercibido para el nivel de la matanza, comparado a lo que era la convivencia con la muerte de las sociedades europeas anteriores. Este proceso de deshumanización se traducía también en que, para los alemanes, pisar Rusia era considerado la confirmación de todos sus estereotipos sobre que los rusos eran asiáticos, atrasados, un pueblo bruto. Y
para muchos de los soldados alemanes que serían oficiales que volverían a Rusia, ahora como la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ahí había surgido la idea de la misión civilizadora de eliminar a los pueblos inferiores. Pero lo cierto es que el genocidio armenio es una de las demostraciones de cómo los europeos se habían acostumbrado a la masacre y a la convivencia con la muerte. Lo que nos lleva a este punto, que es cómo la Primera Guerra Mundial fue en gran parte un laboratorio para el fascismo. La experiencia del combate había sido estetizada ya por el movimiento futurista, por muchos de los nuevos movimientos nacionalistas. Pero además estaba la idea de que los soldados que habían participado en el campo de batalla, en este campo brutal en donde la muerte era industrializada, habían forjado un nuevo ser, una nueva individualidad y a su vez una nueva colectividad. Forjados en el campo de batalla, aquellos hombres que tienen esa experiencia indescriptible para aquellos que no lo han vivido, pertenecen a una nueva forma de superhombre, que luego será la obsesión de muchos de los movimientos totalitarios como el fascismo o el nazismo. El nazismo retomaría la idea del Übermensch de Nietzsche, pero en una relectura que lo consideraba el hombre superior. Muchos de aquellos que participaron de los campos de la batalla de la Primera Guerra Mundial luego llevaron esa violencia al mundo de la política. Es el caso de los grupos paramilitares como los Fasci Italiani di Combattimento o los Freikorps en Alemania, que eran el producto de los cientos de miles de soldados desmovilizados, marcados por la experiencia de la brutalidad. También el lenguaje de la política empezó a tomar elementos propios de la guerra. Se empezó a hablar de la defensa de la patria y la lucha contra los enemigos, pero en la disputa partidaria. También es cierto que muchos de los que fueron a la guerra vieron a la guerra como una fuerza purificadora. Como digamos antes, el futurismo, por ejemplo. Había también un nacionalista italiano que dijo alguna vez, en el marco de lo que fue la previa a la guerra. En un ensayo que se llamaba La vida no es sagrada, decía: cualquier vida de nuestro tiempo es una organización de masacres necesarias, visibles e invisibles. Todo aquel que se aventura rebelándose en nombre de la vida es aplastado en nombre de la vida misma. La civilización industrial, como la guerra, se alimenta de carroña, carne de cañón y carne de máquinas, sangre en los campos y sangre en las calles, sangre en los campamentos y sangre en las fábricas. La vida solo se eleva al dejar atrás de sí, como un peso, una parte de ella misma. Como habíamos mencionado en nuestro video sobre la Primera Guerra Mundial, un joven soldado alemán dijo que los sacrificios en el frente valdrán la pena si con ellos se logra una patria más pura y libre de extranjeros. Ese joven soldado era un tal Adolf Hitler, como dice Kershaw. Y si bien esta foto, remarco, esta foto no es real, sí transmite una realidad, que es que jóvenes nacionalistas como Hitler se vieron entusiasmados por la Primera Guerra Mundial y un Hitler condecorado y herido en el campo de batalla se vio a sí mismo como un hombre nuevo, forjado en ese campo de batalla industrial. Esa lid de las naciones, ahora combatiendo con las nuevas máquinas de la guerra, forjó otro tipo de hombres. Los rasgos de los hombres fueron más robóticos a partir en las propagandas que rodearon a la Primera Guerra Mundial. Mucho más fríos, mucho más inconmovibles ante la experiencia traumática de la guerra, pero también ante el deber de matar. Es por eso que en estos rasgos, en este acostumbramiento a la masacre, se prefigura mucho de lo que sería la lógica del fascismo y del nazismo, de los hombres fríos, metálicos, superados y forjados en el combate, que consideraban que la sociedad era el producto de un conjunto de masacres necesarias. En resumen, y leyendo Travers, la Gran Guerra, hito histórico mayor que marcó el advenimiento del siglo XX,
marcó al mismo tiempo el momento de condensación de las metamorfosis de la violencia del siglo precedente y el inicio caótico de la edad de los extremos. Con sus nuevas prácticas exterminadoras, el ejército taylorista abrazaba los principios de autoridad, jerarquía, disciplina y racionalidad instrumental de la sociedad industrial moderna y anunciaba además ciertas formas de dominación basadas en la movilización de las masas que alcanzaron su apogeo durante el fascismo. Los campos para los prisioneros de guerra fueron un eslabón indispensable en la transición del modelo panóptico de la prisión disciplinaria al universo de concentración de los regímenes totalitarios. Con la guerra industrializada, la deshumanización del enemigo y su destrucción generalizada conocieron un salto decisivo sin el cual las prácticas de exterminio del nacionalsocialismo hubieran sido difícilmente imaginables. La guerra total tendía a borrar toda distinción entre militares y civiles. La deportación y la internación de la población en los territorios ocupados o de los ciudadanos de los países enemigos fueron la manifestación más evidente. Y de este modo revelaba el vínculo profundo entre la guerra y el genocidio, que más tarde se tornó un rasgo típico del siglo XX. El genocidio de los armenios fue en este sentido un producto de las contradicciones desgarradoras de un estado arcaico y también un resultado de la guerra total. Esta era el laboratorio de nuevas formas de propaganda. El fascismo sacó fruto de ellas, cuyo fin no era solamente la deshumanización, sino también, en muchas ocasiones, la racialización del enemigo. La focalización de la propaganda en torno a ciertos estereotipos raciales, como el de la barbarie innata de los alemanes, o, más significativo aún, el del canibalismo de las tropas negras en el seno del ejército anglo-francés, es igualmente reveladora. Por una parte, subraya el vínculo entre el universo mental del colonialismo y el de la guerra total. Por otra, nos ofrece una idea general del lugar central que ocupará el racismo, 20 años más tarde, en la concepción y en las prácticas de la guerra nazi para la conquista del Lebensraum. La condensación de todos estos aspectos en la experiencia de la Gran Guerra conlleva un momento de ruptura en la historia de Europa y prefigura la antesala del nacionalsocialismo. Bien, espero que les haya gustado este video. Si les gustó y están conformes, si les gusta el trabajo de su servidor, no olviden dejar like en este video, pueden dejar un comentario cuando este video termine y así ayudan al algoritmo, pueden decir qué les pareció, qué tanto consideran ustedes que la Primera Guerra Mundial prefiguró la violencia nazi y otros procesos totalitarios del siglo XX. Pueden dejar su opinión acerca de qué forma de morir era peor. No vamos a hacer eso. Por lo demás, si les ha gustado, también pueden hacer contribuciones a este espacio. Pueden realizar transferencias al alias El Profe Borda, tanto a través de Mercado Pago, de alguna cuenta bancaria. Pueden hacerlo a través de PayPal, si están en el extranjero. Aquellos muchas veces me preguntan, Pablo, yo estoy fuera de Argentina o no soy de Argentina, ¿cómo tengo que aportar? A partir de PayPal, si ustedes ingresan a PayPal El Profe Borda, ahí está el link, pueden hacer transferencias o lo que gusten. Por lo demás, si no, pueden hacerse miembros de este canal, pueden hacer comentarios, pueden compartir en redes, lo que gusten. Todo lo que hagan siempre es bienvenido. Y todos aquellos que, por ejemplo, realizan aportes, son miembros del canal y demás, ayudan a que este espacio siga existiendo, uno pueda asegurar la provisión de bibliografía para seguir haciendo videos y demás. Por lo demás, esto ha sido todo por hoy. Pero si todo anda bien, mañana también tenemos video para ver la paz de Versalles. Así que si hay alguno que se quedó con ganas de más historia, mañana seguramente tengamos video de la paz de Versalles. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar su comentario cuando esto termine. Por lo demás, hasta la próxima, amiguitos.